Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones a todos, qué bueno que se conectan con nosotros. Denme un momentito en lo que comparto este estudio en las demás páginas para que pueda ser de bendición, mientras en lo que se va conectando la demás gente. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos. Vamos a estar estudiando un poquito acerca de la porción bíblica de esta semana, así es que ya los estaré saludando por aquí. Déjenme ver si me deja ver quién está por aquí. Veo que por ahí está Julio Ramos. Un saludo, mi hermano. También está José Tomás, Texas y Carolina del Norte presentes por ahí. Así es que Shabbat Shalom, bendiciones. No puedo ver los demás nombres, pero sean todos bienvenidos. Vamos a estar estudiando la porción como cada semana. Vamos a estar viendo varias cosas interesantes. Así es que quédese conmigo un ratito que vamos a estar aprendiendo muchas cosas bien interesantes. Shabbat Shalom. Bendiciones a todos. Así es que vamos a empezar. Espero que el audio se esté escuchando bien. Parece que todo está bien. Déjenme aquí. Espero la confirmación de mi amada esposa. Bendiciones. Ya vamos a arrancar. Bendiciones también a Chris. Mr. Chris. Te enviamos un saludo, mi hermano. Aquí está saliendo el audio, está saliendo todo bien. Bendiciones. Así es que, familia, hoy tenemos una enseñanza un poco intensa, un poco extensa. Vamos a estar hablando varias cosas. Así es que, déjenme le pongo por aquí el PowerPoint. La parashá Tzaf. Hoy toca la parashá Tzaf. Y como usted vio en el título, vamos a estar hablando de la ley de la continuidad. Llegó mi hermano y amigo Javes Figueroa. Antes de empezar, y al final también lo voy a hacer, pero antes de empezar, el día de mañana vamos a tener nuestro segmento, el Blueprint de la Torah con Javes. Así es que los invitamos mañana a las 7 de la noche en nuestro Facebook Live. En vivo vamos a estar hablando de varias cositas interesantes en cuanto, acuérdense, el Blueprint de la Torah tiene como objetivo enseñar cosas en cuanto a la transición, cómo podemos hacer una transición, y vamos a estar hablando de muchas cosas a través de cada semana que nos vamos a conectar con maestros, con buenos maestros, buenos amigos que tenemos en temas específicos. El segmento va a tratar de una hora y media más o menos, pero va a estar enfocado a un tema. No vamos a hablar de muchos temas, sino va a estar enfocado a un tema. Si vamos a hablar de santidad, separación, diezmos, primicias y ofrendas y muchas otras cosas más, pero va a estar enfocado en cuanto al tema nada más. Así es que mañana vamos a empezar con la primera parte. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la vida de Abraham. Y créame, a través de la vida de Abraham vamos a entender muchas cosas porque nos vamos a identificar. Nosotros también somos llamados como Abraham. ¿Y qué tenemos que hacer para brincar de un lado a otro? Acuérdense que Abraham fue la primera persona a la que se le llamó el hebreo. Quiere decir el que cruzó, el que pasó, el que cruzó más allá. Y a veces nosotros tenemos que llegar al entendimiento de que tenemos que cruzar. La Biblia nos da un montón de versículos, pero mañana estaremos hablando de eso. Hoy no, hoy solo es el anuncio. Así es que mañana 7 de la noche, el Blueprint de la Torah con mi gran amigo y hermano Javes Figueroa y con un servidor. Acompáñenos, vamos a estar teniendo un tema bien interesante. La porción de hoy, Tzaf. Vamos a hablar la ley de la continuidad y vamos a ver que Tzaf significa manda, o también tiene el contexto de encomienda. Es una ordenanza, es algo que le dijo Dios a Moisés que hablara, que mandara, que encomendara a Aarón y a sus hijos. Así es que, como usted puede ver, todo lo que concierne a la parashá de esta semana tiene que ver con el servicio del santuario, tiene que ver con el servicio del tabernáculo, y es lo que nos vamos a enfocar la enseñanza un poquito en este día. Shabbats especiales antes de Pesach. Hoy es el Shabbat, lo que se llama Shabbat Hagadol.
dentro de lo que es la Parashá Tzav, que ¿por qué se le llama Shabbat Hagadol? Porque según la tradición y según la costumbre, este es el Shabbat antes de Pesach. Acuérdense que hoy estamos en el día 14 y hoy era cuando los corderos eran sacrificados. Es lo que significa Pesach, el Korban Pesach, el cordero de Pesach. El día 14 el cordero era sacrificado. Déjenme quito estos un tantito. El día 14 el cordero era sacrificado. Entre las 2 tardes, más o menos a las 3 de la tarde, entre las 3 de la tarde eran sacrificados los corderos, pero no era comido hasta caer la noche, que empezaba el día 15, y es cuando se hace el Seder, cuando se hace la celebración. Por eso nosotros hoy al caer el sol vamos a tener nuestra reunión en donde vamos a estar haciendo una conmemoración, vamos a traer el Seder y vamos a estar conmemorando la redención y la liberación del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, pero también la redención y la liberación que tuvimos a través del Mesías, a través de nuestro Mashiach y su sangre que nos dio redención, nos sacó del Egipto espiritual y nos ha dado libertad. Pero eso lo vamos a hacer el día de hoy, porque si usted ve la Biblia dice, la comerán el día 15 cuando empiecen los panes y levadura. ¿Qué tiene de especial este Shabbat Hagadol? Déjenme le leo por aquí unos datos interesantes bien rápido. Shabbat Hagadol, o el Gran Shabbat, es el Shabbat inmediatamente antes de la Pascua. En el primer Shabbat Hagadol tuvo lugar en Egipto el 10 de Nisan, 5 días antes del éxodo israelita. En ese día a los israelitas se les dio el primer mandamiento que se aplicaba solo a ese día. En el día 10 de ese mes, cada hombre debía tomar un cordero para la casa, un cordero para su hogar, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, versículo 3. Hay una lectura especial de la Haftará en este Shabbat, en el libro de Malaquías, y tradicionalmente se da un sermón extenso y a la comunidad general por la tarde. Varias razones para este nombre de Shabbat. El Midrash Rabbah declara: cuando ellos, el pueblo de Israel, apartaron su cordero pascual en ese Shabbat, los gentiles primogénitos se reunieron, o los primogénitos de Egipto se reunieron acerca de los israelitas y le preguntaron por qué estaban haciendo esto. Lo siguiente fue su respuesta: esta es una ofrenda de Pesaj a Dios que matará a los primogénitos egipcios. Ellos, los primogénitos, acudieron a sus padres y al faraón para pedirles que se les concediera permiso para enviar al pueblo judío en libertad, pero se negaron. El primogénito luego hizo una guerra contra ellos y muchos de ellos, de los egipcios, murieron. Acuérdense, esto es la tradición en Midrash. El Salmo 136, versículo 10 dice: el que hirió a Egipto por sus primogénitos, porque su bondad es eterna. Sabemos que tiene que ver con la muerte de los primogénitos. El Tur dice: el cordero era la deidad egipcia. Muchos hebreos, después de 210 años de inmersión en la civilización egipcia, también habían adoptado este animal como su dios. Cuando Dios ordenó que un cordero fuera apartado y atado a la cama durante 4 días antes del sacrificio, el pueblo hebreo abandonó su práctica idólatra y cumplió con valentía esta misbat a los ojos del pueblo egipcio, demostrando así su total confianza y fe en Dios. Nada podría haber sido más abominable para los egipcios porque su Dios iba a ser masacrado. Sin embargo, milagrosamente los egipcios no pudieron pronunciar una palabra ni levantar una mano. Observaron impotentes cómo se preparaba su Dios para la matanza. Ese milagro fue un gran milagro, Nes Gadol, y se le da este nombre al Shabbat, Shabbat Ha-Gadol. Una de las cosas interesantes que leemos a través de la tradición y por qué se le llama Shabbat Hagadol, y tiene que ver con el separamiento de los corderos, que era en el día 10. Si nosotros vemos aún en la semana en que Yeshua entró a Jerusalén, podemos darnos cuenta que fue el día en que fue separado, el día que él entró, comúnmente conocido como el domingo de Ramos, pero realmente era el día en que Yeshua, el cordero de Pascua, el cordero que iba a quitar el pecado del mundo, entraba y era separado, y era en el día 10.
precisamente en un Shabbat Hagadol. Así es que eso es algo bien interesante. ¿Por qué se le llama Shabbat Hagadol? ¿Por qué hoy en esta semana correspondía a la porción de la Haftará de Jeremías, pero se lee Malaquías en su lugar? Porque tiene que ver con la conexión y tiene que ver con lo que está sucediendo para prepararse a la fiesta de Pesaj. Así es que vamos a seguir por aquí. Ok, dice aquí, porción de la Torá, Vayikra, el libro de Levítico, capítulo 6, del versículo 8 al capítulo 8, versículo 36, la porción de la Haftará, le decía era Jeremías, pero vamos a leer Malaquías, capítulo 3, del versículo 4 al versículo 24, Brit Hadashah, Evangelios, cartas apostólicas, Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al versículo 28. Algunos temas que se están tratando en esta porción: instrucciones para Aarón y sus hijos con respecto a los sacrificios, el fuego continuo que representa la comunión con Dios, los derechos y porciones que le toca a los sacerdotes, a los Cohen, la prohibición de comer sangre y grasa, y también vemos la consagración de Aarón y sus hijos en el sacerdocio. Así es que vamos a dar gracias en esa reverencia que tenemos por tener el privilegio de ser parte de Israel y de su pueblo y de su bendita Torah, sus convenios y su Torah. Y decimos: bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos dices tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que nos das la Torah. En hebreo diría: Barhu et Adonai Mevorach, Baruch Adonai Mevorach leolam baed, Baruch atar Adonai Elohenu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amin, benatan lanu et torato, Baruch atar Adonai noten ha-Torah. Amén, amén. Y leemos capítulo 6, versículo 11. Espéreme. Están cambiados. Ok. Capítulo 6, versículo 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ordena, de ahí viene la palabra sab, ordena a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. Y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará las cenizas a que el fuego ha producido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego del altar se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará la leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar y no se apagará. ¿Se acuerda de los coritos? ¿Se acuerda de los coritos de antes? Que cuando decía que el fuego arderá y no se apagará. Y muchos coritos que tenían que ver con mantener el fuego encendido y el fuego no se apagará. Pero a veces los cantábamos y no entendíamos el contexto de lo que quería decir cuando estaba diciendo que el fuego no se apagará. Yo me acuerdo que hace ya 20 años, cuando empecé a ir a la iglesia, me llamaban mucho la atención estos coritos y yo los cantaba y decía: el fuego del Señor no se apagará y mantendremos el fuego encendido, y yo los cantaba y eran unos coritos muy, muy bonitos. Si algo yo he estado viendo en estos últimos días es que los coros de hace 10, 15, 20 años, hermano, nos estaban hablando Torah y nos estaban enseñando las instrucciones de Dios de una manera práctica, de una manera sencilla. A medida que la música fue cambiando, los géneros fueron cambiando, la alabanza como que también fue menguando, y ahora es una alabanza más moderna, una palabra más moderna. Pero los coros de antes, yo me acuerdo que si usted los lee, si usted los escucha, usted va a estar viendo porciones de la escritura, porciones de la Torá que tienen que ver con estos mandamientos. Y este era uno de ellos. Nosotros veíamos o cantábamos: el fuego del Señor no se apagará, en el altar arderá. Pero no entendíamos. Así es que hoy vamos a ver que todo esto tiene que ver con la ley de una continuidad.
¿Cómo? Hemos visto hasta el día de hoy, Israel llega al monte Sinaí, recibe la revelación de Dios, recibe los 10 mandamientos, recibe la orden, el diseño, el blueprint para levantar este tabernáculo en donde la experiencia del Sinaí se iba a transportar al tabernáculo y ellos iban a tener la presencia de Dios en todo momento a través de una nube. Vemos que la nube se posa sobre el tabernáculo cuando es terminado. La nube se va a levantar cada que el campamento tiene que caminar, que no lo vamos a ver hasta el libro de Números, el capítulo 9, cuando por primera vez se levanta la nube. Pero esa era una señal de la presencia de Dios. Entonces, todas estas experiencias, vimos la semana pasada que el Señor da un llamado a su servicio, pero lo da con orden, establece un orden, establece perímetros, establece las pautas y todo lo que tiene que ver con el servicio tiene que ver con un orden establecido por Dios. Esta semana el orden y las instrucciones tienen que ver con el sacerdocio, porque son los encargados, son los que van a estar encargados de mantener al pueblo en esa relación con Dios. De hecho, si vemos, existe lo que son lo que le pertenece a los sacerdotes como ofrenda. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no reciben heredad. Los sacerdotes están dedicados, están consagrados. Y ahorita le voy a enseñar esa palabra consagrado en lo que es el... es más, de una vez vamos a ver para allá, para que usted vea. Para empezar aquí. Déjeme, voy para acá. Voy a ir para Éxodo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 30. Aquí mire, fíjese. Éxodo capítulo 30. Versículo 28 dice, el altar del holocausto, donde está hablando de cómo se va a construir el altar. Dice, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Fíjese a qué nivel está hablando el Señor cuando dice, los consagrarás y serán cosas santísimas. Está hablando del candelero, del altar, está hablando del tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, la mesa, todo lo que componía el tabernáculo. Dice, los consagrarás y serán cosas santísimas. A tal grado que la siguiente parte dice, todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra, aquí está, mire, aquí se lo puse. Déjeme subirle un poquito aquí al volumen aquí. La palabra consagrar es la palabra hebrea. Kidash. 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 ¿Ve? Y la palabra Kidash es separar y consagrar. Cuando nosotros vemos cómo aún la Reina Valera utiliza esta palabra, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con consagrar, ser dedicado, santificar, santificarse, proclamar, prepararse. Todo esto que usted está viendo aquí, mire. Kodesh viene de la palabra Kodesh. Le bajé aquí, no lo puede escuchar. Kodesh. Viene de la palabra Kodesh, que es santidad, consagrar, santo, santuario. Cuando nosotros vemos aquí, mire, considerar como santo, manifestar santidad, ser sagrado, ser consagrado, ser santo, consagrar, limpiar ritualmente, reservar, ser contaminado. Si nosotros abrimos esta palabra consagrar, nos va a dar que consagrar significa santificar. Nos lleva a Génesis, al Shabbat. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de todo lo que había hecho. Después, Éxodo 13:2, conságrame todo primogénito. Éxodo 19:10, Yahweh le dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo, apártalo, sepáralo. Éxodo 19:14, descendió Moisés al pueblo y santificó, lo separó, lo apartó. Después, Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo, apartarlo, separarlo, consagrarlo, ¿ve? Todo esto está ligado con separarse. Éxodo 28:3, y tú hablarás
a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle. Igual, el contexto de separarlo, ponerlo aparte, hacerlo diferente. Vamos a ver. Podemos seguir leyendo muchos versículos más que aparecen aquí. Vamos a regresar aquí, se me cambió. Levítico. Y derramaré el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Esparcirá la sangre, lo santificará. ¿Ve? Y está hablando de muchos. Podemos encontrar muchísimos versículos. Si se la ponemos más, nos va a dar muchos versículos. Primera de Reyes, aquel mismo día santificó el rey el medio atrio, el cual estaba delante de la casa de Yahweh, porque ahí ofreció los holocaustos. Cuando Salomón aparta, consagra, separa. Esta palabra tiene que ver con separar. Y es bien importante porque estamos viendo cómo Dios le está hablando en el libro de Levítico a Aarón y a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos han sido consagrados, separados, apartados. Mire, una de las cosas que tenemos que entender es ¿qué quiere decir la Biblia con ser santo, apartado, separado? Porque hoy este concepto se ha perdido y este concepto se ha mezclado. No le damos la importancia que la Biblia nos enseña al ser santo, al ser separado, al ser apartado, consagrado. Al punto, mire, al punto que nos vamos a dar cuenta en esta porción, en esta parashá, que aún el sacerdote, y dice que lo primero que iba a hacer en la mañana era retirar las cenizas del altar, del altar del holocausto. Las iba a poner en un montón. Y luego nos dice que cuando él iba a sacar las cenizas fuera del campamento, él se tenía que vestir con una ropa ordinaria. No podía llevarse las vestiduras sacerdotales fuera del campamento. ¿Por qué? Porque esas vestiduras habían sido consagradas, apartadas, separadas, y no podían usarse para uso común. En Yom Kippur, aun cuando nosotros vemos que en Yom Kippur el sumo sacerdote se vestía con su vestidura real, él tenía que cambiarse antes de salir. ¿Por qué? Porque esas vestiduras tenían un grado mayor de santidad. Si algo nos enseña el templo, y si algo yo he aprendido a través de el maestro Rico Cortés, los cursos que he tomado del templo, es espacios sagrados, los límites, hasta dónde nosotros podemos entender los espacios de santidad. Por eso cuando vemos el templo, vemos que había un espacio para los levitas, los cantores, había un espacio para los sacerdotes, había un espacio en donde entraba el sumo sacerdote, había un espacio para todo. Mire, yo he tomado estos conceptos, yo personalmente he tomado estos conceptos y los he llevado al concepto de mi hogar, en donde cada persona tiene un espacio, tiene una función, y yo he visto cómo el templo le ha dado una función a mi hogar, el concepto, los principios, las funciones. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, es que nosotros somos reyes y sacerdotes, pero no entendemos la función del sacerdote, y no entendemos cómo un sacerdote, aún en función, aunque no seamos sacerdotes ni en el orden de Melquisedec, pero tenemos la función. Podemos nosotros entender los espacios sagrados. Podemos entender el concepto de consagración y así poder hacer una mejor función para el reino. Si algo nosotros deberíamos entender como creyentes, es el concepto de consagración, porque en ese concepto nuestro servicio a Dios va a ser con mejor excelencia, nuestro servicio a Dios va a ser con mejor entendimiento, nuestro servicio a Dios va a ser de una manera excepcional en la cual traigamos honra y gloria al Rey Todopoderoso. Así es que esta semana vamos a darnos cuenta que consagración, dice Javes, aparece 170 veces. Imagínense, 170 veces aparece la palabra consagración. Y sí, aquí dice, mire, de hecho aquí el programa dice aquí, consagrar, 127 de 171. Aquí me dice 171. Entonces, 170, sí, ahí aparece la palabra consagrar, en lo que para que vea usted la importancia de lo que es esta palabra. Así es que empieza hablándole a Dios, Dios y dice, manda a los hijos de Aarón, manda a Aarón y a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una
una importancia, ellos tenían una responsabilidad bien grande. Acuérdense, capítulo 1 al capítulo 6, Dios habla al pueblo y le dice, cuando tú te vayas a acercar, cuando tú vayas a traer ofrenda, esta es tu responsabilidad. Tú vas a traer el animal, lo vas a presentar de esta manera, pero ahora va la responsabilidad más grande, porque Aarón y sus hijos van a manipular la sangre, van a traer este animal, van a darle mantenimiento, van a esforzarse para que el fuego esté ardiendo continuamente, no se apague. Entonces, ahora va a haber un complemento, porque el pueblo va a traer su ofrenda. En esta sí se oye, pero en esta no. I don't know which is different. No sé. No sé, pero aquí se está escuchando bien. Ya, es que está como twice. En la primera sí se escucha, pero en esa no sé. Déjenme saber si se escucha el video porque En la primera sí. aparentemente déjenme saber porque parece que no se escucha el audio. Sí, sí se escucha. Ok. Ok, vamos a seguir. Entonces, fíjese, la primera parte de la parashá termina de enumerar los distintos tipos de ofrenda que se acercaban a Dios y que fueron mencionados en parte de la parashá anterior, Vaikra. Estas ofrendas se denominan en hebreo Olá, Minjá, Hatat, Asham y Shelamim. Es bien importante. Es bien importante entender porque hay 5 ofrendas, 5 tipos de ofrenda. La semana pasada las vimos. Olá, Minjá, Hatá, Asham y Shelamim. Acuérdense, son 5 ofrendas. Las 5 se presentaban. Por eso cuando decimos, no, Cristo fue nuestra ofrenda, fue nuestra ofrenda que se dio una vez y para siempre. Sí, pero había 5. Y Mashiach cumplió 2 de ellas, que eran Asham, Hatá y Asham. Pero la ofrenda de paz, la ofrenda Olá, la ofrenda Minjá, como ya expliqué la semana pasada, aún vemos a Pablo trayendo ofrendas, trayendo sacrificios al templo por un voto nazareato. Y no solo las de él, sino las de otra gente. Tenía que pagar las ofrendas, los animales de otras personas. Zacarías nos habla que va a haber sacrificios en el tercer templo. Ezequiel nos habla que va a haber sacrificios en el tercer templo. Entonces tenemos que entender cómo funcionaban los sacrificios para entonces poder decir, Mashiach cumplió los holocaustos, Mashiach cumplió los sacrificios y ya no tenemos que traer más. Tenemos que entender cómo funciona todo esto, porque había 5. Había la Olá, el holocausto que se quemaba todo el tiempo. Estaba la Minjá, la ofrenda de cereal, Hatá y Asham, que eran por el pecado y la culpa. Y Shelamim, una ofrenda de paz, una ofrenda de regocijo, que usted venía al pueblo, venía al templo y traía un animal y traía a su familia y usted podía presentar la ofrenda Shelamim y comer con su familia. Era como un barbecue, era como un asado que usted hacía para la familia en agradecimiento, la ofrenda Shelamim. Así es que dice aquí, había 5 ofrendas, Olá, Minjá, Hatá, Asham y Shelamim. La segunda parte de la parashá son ordenanzas que Dios le dice a Moisés sobre temas que tienen que ver con la santificación del santuario y el servicio de los sacerdotes ante la inminente inauguración del tabernáculo. Luego nos relata cómo fueron llevadas a la práctica todas estas que tienen que ver con las ordenanzas. Los temas centrales de estas parashots, Vayikra y Sab, son ordenanzas que corresponden a los sacerdotes y se refieren a que todas las tareas que se deben realizar en el santuario sean hechas, oiga lo que dice aquí, sean hechas lo más fiel posible a lo que Dios encomendó a Moisés y de la mejor manera. Es por eso que recuerda tantas veces la expresión, hicieron tal como Dios le dijo a Moisés, y lo repite un total de 7 veces en esta parashá. Si usted lee del capítulo 6, versículo 8, al capítulo 8, versículo 36, usted va a encontrar 7 veces la expresión, hicieron tal como Dios le dijo a Moisés. 7 veces. ¿Qué le da a entender esto? Que los sacerdotes no iban a hacer su trabajo y no iban a hacer su función como a ellos se les antojaba, como a ellos creían que estaba bien, como ellos
entendían que estaba bien, sino que ellos tenían que hacer su trabajo tal como Dios le dijo a Moisés. Hay cosas que no cambian, hermano. Hay cosas que no cambian. Rico hablaba esta semana acerca de Maal. Maal quiere decir cuando nosotros hacemos algo en contra de lo establecido por Dios. Nosotros profanamos, nosotros somos infieles de alguna manera al transgredir las cosas que Dios ha establecido. Si algo nos llama a Dios es hacer las cosas como Él lo dijo, de la manera que lo dijo y en el orden que lo dijo. Nosotros no podemos cambiar. Y bien interesante que en esta porción vemos 7 veces la expresión hicieron tal como Dios le dijo a Moisés. Vea, le doy de asignación, le doy de tarea que usted verifique esa información del capítulo 6, versículo 8 al capítulo 8, versículo 36. Y usted vea cuántas veces se encuentra la expresión hicieron tal como Dios le dijo a Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si algo nosotros debemos entender, hermano, es que nosotros debemos dedicarle el estudio a la escritura para poder entender las instrucciones de Dios, para poder entender la manera que Dios quiere que nos acerquemos, que Dios quiere que vengamos a Él. Si algo, hermano, si algo nos identificamos nosotros, es que constantemente estamos tratando de actualizar las maneras, estamos tratando de actualizar todo, estamos tratando de actualizar las formas para nosotros hacerlo mejor y no nos damos cuenta de que ya están las formas establecidas, ya está todo establecido, ya está de la manera que está establecido, pero muchas veces por no tomar algo que ya está establecido, queremos nosotros estarle agregando cosas, queremos nosotros estarle haciendo cosas, queremos nosotros estar por no entender que tenemos que hacer tal como Dios le dijo a Moisés. ¿Y dónde está eso, pastor? Bueno, en la escritura, si usted va de Génesis hasta Deuteronomio, vamos a ver que Dios le dijo a Moisés cómo las cosas debían ser hechas. ¿Cuál fue el error de Israel? Pregúntese usted cuál fue el error de Israel y cuál es el concepto de toda la Biblia después de Deuteronomio. Después de Deuteronomio, Moisés le advierte al pueblo y le dice, si ustedes no guardan esto que yo les he dicho, el Señor los va a esparcir por todas los rincones de la tierra. Es más, Dios los va a mandar porque yo sé que cuando muera, ustedes no van a guardar esto. Así es que lo que usted encuentra en la Biblia después de Deuteronomio es la conquista de la tierra de Israel, es Josué conquistando, asignando su territorio a las tribus y después viene el libro de Jueces. Y dentro del libro de Jueces nosotros encontramos la realidad del pueblo, que es que muere Josué. Se levanta una generación nueva que dice el libro de Josué que no conocía al Dios de sus padres, no conocía las obras del Dios de sus padres y empiezan a adorar a las deidades de las culturas vecinas y empiezan a postrarse a ellas trayendo a celo a Dios y empiezan a caer en esclavitud de los filisteos y de todas las otras naciones. Se levantan los jueces, se levantan los reyes, pero aún vemos a Israel siempre desviándose a los cultos de Baal, al culto de Acera, al culto de Tamuz, aún en Babilonia, y Dios a través de los profetas les está llamando, regresen a lo que Dios les dijo, hagan como Dios le dijo a Moisés, hagan las cosas como Dios le dijo a Moisés, y el pueblo sigue obstinado, el pueblo sigue empedernido en hacer lo mismo. Dios le habla a Jeroboam, divide el reino, 10 tribus para el norte, 2 tribus para el sur. Jeroboam instituye fiestas nuevas, levanta un sistema totalmente distinto y viene la decadencia completa de Israel porque salen esparcidos para todos lados. Manda profetas a Judá, manda profetas a la casa del sur y les dice, no sean como el reino del norte, no sean como su hermano, hagan las cosas como Dios les dijo. Pero ellos siguen obstinados. Entonces viene Nabucodonosor y se los lleva al exilio hasta que después vuelven a regresar. Cuando Israel regresa de Babilonia, regresa con una mentalidad completamente distinta porque ellos habían experimentado el exilio y ahora regresan y ahora es cuando Israel tiene en sí un despertar
a serle fiel al Dios al Dios de Israel, y encontramos a la nación de Israel en su fidelidad de una manera distinta de lo que había sido anteriormente, porque anteriormente su corazón estaba obstinado a seguir a otras deidades, a seguir el culto de otros dioses. Hermano, el Señor nos sigue llamando y nos sigue diciendo, haz las cosas como yo le dije a Moisés. Pero nosotros seguimos inventando, seguimos haciendo lo sobrenatural, lo nuevo, las nuevas experiencias, vamos a una fe refrescante, una fe nueva, una fe distinta. Y le estamos buscando 5 pies al gato, cuando realmente, si estudiamos, nos vamos a dar cuenta que el profeta dijo: paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua y ver por cuál camino habéis de seguir. Somos buenos para inventar, pero a veces se nos olvida que dice: hicieron tal como Dios le dijo a Moisés, y lo repite un total de 7 veces en esta porción, en esta parashá. Esto debe ser un equilibrio exacto y una fidelidad pura a lo que Dios dijo, no agregar ni quitar nada. Aún en aquellas situaciones en las cuales la motivación o la intención para agregar o dejar de hacer algo sea por un deseo fervoroso de servir a Dios de mejor manera. Esto se aplica no solo a los quehaceres del tabernáculo, sino también así deberíamos actuar con todos los preceptos de la Torah. Esto aplica, dice aquí, aplica aún en aquellas situaciones en las cuales la motivación o la intención para agregar o dejar de hacer algo por un deseo fervoroso de servir a Dios de mejor manera. Haz las cosas como son y no trates de poner algo porque tú crees que es mejor. Dios dice: hazlo así y hazlo así. No le agregues. Mire, una de las cosas que a veces tenemos problemas. Y es un problema que quizás muchos no nos damos cuenta, pero a veces tenemos el problema en que nosotros, como somos conocedores de Yeshua, el Mesías, todo lo que leemos, todo el material que de repente consideramos, todo lo que en lo cual ponemos las manos, si no refleja a Yeshua, si la oración no termina como Yeshua el Mesías, y si nosotros no vemos que diga Yeshua implícito ahí, estamos prestos para muchas veces descartarlo. No, porque eso es judío. No, porque el judío no ve a Yeshua. No, porque el judío... Y muchas veces estamos con un lente bien óptico diciendo: no, este es un sidur ortodoxo y aquí no dice Yeshua. Voy a hacer uno que diga Yeshua HaMashiach. Mira, ¿por quién tú tuviste la redención? ¿Por quién tú sabes que ha sido redimido? Tú tienes en tu entendimiento las palabras de nuestro maestro cuando dice: todo lo que le pidas al Padre en mi nombre os será hecho. Y cuando tú te presentas, tú sabes que no te presentas en tus méritos, porque nosotros no éramos merecedores. Entonces sabemos que nos presentamos en el orden de Yeshua, el Mesías. Entonces, realmente no necesitamos algo que diga explícito Yeshua el Mesías o en el nombre poderoso de Yeshua el Mesías. ¿Por qué? Porque ya yo sé que al estar parado ahí frente al trono del Todopoderoso, tengo al intermediario, tengo a Yeshua ahí. Yo no necesito mencionarlo para saber que está ahí. Yo no necesito decirlo para saber que está ahí. Yo no necesito ver que en el material que tengo diga Yeshua para ver a Yeshua. Claro, el judío ora. Aún con el entendimiento, aún con Yeshua en medio de sus oraciones, no tiene el entendimiento porque le ha sido entenebrecido. ¿Para qué? Para que nosotros podamos venir a esa revelación. Pero no quiere decir que ellos no estén orando a Yeshua. Muchas de sus oraciones tienen salvación, tienen a Yeshua ahí. Pero ellos no dicen: este es Yeshua el Mesías. ¿Por qué? Porque el entendimiento ha sido entenebrecido. Pero tú y yo, que tenemos ese entendimiento de Yeshua es el Mesías, podemos verlo ahí aunque no diga Yeshua el Mesías. Yo creo que ese es uno de los errores y una de las cosas
de este tiempo, en las batallas que estamos lidiando, las batallas que estamos luchando. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos venimos del sistema tradicional, del cristianismo, y queremos que cuando entramos al estudio de la Torá, queremos ver reflejado a Cristo, queremos ver reflejado a Yeshua en todo tiempo y en todo momento. O sea, mucha gente dice, no, es que tenemos que enseñar el Brit Hadashah, el nuevo pacto, porque ahí está Yeshua. Mire, uno de los retos que nosotros deberíamos tener es el mismo reto que tuvieron los primeros discípulos. ¿Y sabe cuál es ese reto? El de los primeros discípulos. Los primeros discípulos, Rab Shaul, Pablo, Pedro, Simón, Kefa, Pablo, Pedro, Santiago, y Felipe, Esteban y todos los discípulos que vemos predicando el evangelio. Uno de los retos que ellos tuvieron fue presentar a Yeshua al Mesías con las escrituras que había en ese momento. ¿Y cuáles eran las escrituras que había en ese momento? El Tanakh. Porque toda la otra parte del libro no había sido escrita. Y usted nunca ve a Pablo diciendo, no, es que en Primera de Corintios dice que Yeshua al Mesías. No, es que en Timoteo dice. Ellos tomaban una parte del Tanakh y ellos traían a luz al Mesías que estaba reflejado ahí, sin decir Jesús el Cristo o Yeshua el Mesías. Uno de los retos que nosotros tenemos que entender es que desde Malaquías hacia atrás hasta Génesis, el Mesías está reflejado en todo y para todo. Y nosotros, el reto más grande que tenemos es de poder exponer a través de esa escritura a Yeshua al Mesías, sin que diga Yeshua al Mesías ahí. ¿Cuántos toman ese reto? Así es que dice aquí, aún en aquellas situaciones en las cuales la motivación o intención para agregar o dejar de hacer algo sea por un deseo fervoroso de servir a Dios de mejor manera. Esto aplica no solo a los quehaceres del tabernáculo, sino también así deberíamos actuar con todos los preceptos de la Torá. Hay dos frases que se repiten a lo largo de toda la parashá y transmiten un mensaje no solo para aquella generación, sino también para todas las subsiguientes. Una de ellas es delante de Dios. La enseñanza es que aquel que está sirviendo a Dios no debe olvidar delante de quién está sirviendo, delante del Rey Supremo. Esto causará que sea muy cuidadoso y meticuloso, no sea que sea invadido por un impulso de cercanía a Dios y no cuide la distancia debida al Rey, tal como sucedió con Nadab y Abihu. Interesante, mire, vamos a ver dos palabras. Una es delante de Dios. La enseñanza es que todo el que está sirviendo a Dios no debe olvidar delante de quién está sirviendo, delante del Rey Supremo. Esto causará que seamos muy cuidadosos y meticulosos y no sea que seamos invadidos por un impulso de cercanía a Dios y no cuidemos la distancia debida al Rey, tal como sucedió con Nadab y Abihu. ¿Y qué sucedió con ellos? Ellos estaban haciendo algo que no se les había pedido en el momento ni en el tiempo. Y la próxima parashá vamos a estar viendo qué les costó a ellos. Entrar en un espacio que no era el de ellos. Estar haciendo algo que no era para ellos. Pero a veces la cercanía a Dios, no entendemos los límites que tenemos. Y nos ponemos a hacer cosas que no hemos sido llamados. Si algo tenemos que entender, hermanos, son nuestros límites. ¿Se acuerda del rey Saúl? Saúl fue desechado, ¿por qué? Porque él no esperó a que viniera el profeta Samuel. Y el pueblo estaba desertando, el pueblo se estaba yendo. Y dice que Saúl dijo, tráigame los animales que voy a ofrecer un holocausto. Llegó Saúl y le dijo, ¿qué has hecho? Locamente has actuado. Porque no era el lugar de Saúl ofrecer sacrificios. Él tenía que esperar a que viniera Samuel. Él era el rey y no era el sacerdote. Pero dentro de la cercanía de Dios, él se sintió con la capacidad de poder venir y traer un sacrificio y usurpó. Y esa palabra usurpar trae consecuencias graves. Y muchos hoy en el 2021 estamos
así estamos cometiendo pecados de usurpación por todos lados. Porque a veces estamos metiendo, como dirían por ahí, estamos metiendo la nariz donde no nos corresponde. Hermano, entienda su lugar, entienda su espacio, entienda la tarea que el Padre le ha mandado hacer, entienda el lugar. Hermano, no lo vamos a hacer todo, pero ahí es donde nosotros tenemos que entender qué traigo yo a la mesa, pero qué voy a recibir de los demás. Yo necesito ayuda de mucha gente, porque hay áreas en mi vida que no van a ser cubiertas si no es por la ayuda de mucha otra gente. Y ahí es donde tenemos que entender que nosotros, como siervos de Dios, debemos estar acostumbrados a trabajar en un equipo. Y para trabajar en un equipo debe caer la arrogancia, debe caer el orgullo, debe caer todo lo que no nos permite ver lo bueno y lo mejor de la gente. ¿Por qué? Porque si algo vemos en el sistema tradicional es siempre la competencia. Vamos a hacer la mejor iglesia. Voy a ser el mejor predicador. Voy a traer los mejores sermones. Voy a traer la mejor unción. Voy a traer el mejor. En la iglesia va a haber mejores milagros, mejores llamados. Y siempre estamos, aún inintencionalmente estamos compitiendo. Cuando el reino de Dios es edificación entre los miembros. ¿Qué tienes tú para ofrecerme? Mira, yo traigo esto a la mesa. ¿Qué tienes tú? Y siempre estamos aprendiendo los unos de los otros. Así es que delante de Dios, la enseñanza es que no se nos debe olvidar que delante de Dios estamos sirviendo, delante del Rey Supremo. Esto causará que seamos muy cuidadosos, meticulosos y no seamos invadidos por un impulso de cercanía a Dios. Y no cuidemos la distancia debida al rey, tal como sucedió a Nadab y Abihu. Jurisdicción, exactamente, tenemos que entender la jurisdicción. La otra frase que se repite es para Dios. Delante de Dios y para Dios. Son dos distintas. Esto hace alusión más a la intención y al pensamiento que debe tener el que sirve a Dios. Que sea solo a Dios y nada más que a Dios. No a ningún ser humano y no a nadie más, sino que sea para Dios. Debe poseer un pensamiento íntegro, puro y perfecto hacia Dios. Íntegro, puro y perfecto hacia Dios. Íntegro, puro y perfecto hacia Dios. Íntegro, tu integridad. Tu integridad. Tu integridad vale mucho, mi hermano. Hoy en este tiempo, mire, y esta parashá es distinta, pero estamos trabajando con lo que tenemos. Es distinta, ¿por qué? Porque muchas de estas cosas yo no las tenía consideradas, pero íntegra. Si hoy en el 2021, y lastimosamente nos damos cuenta de un problema que está en el cual que estamos batallando, es apariencia. ¿Y por qué le digo apariencia? Porque mucha gente aparenta o quiere aparentar algo frente al pueblo de Dios, frente al público, frente a una cámara. Algo que no somos. Y eso, lamentablemente, ha llevado a muchos suicidios y a muchas tragedias. A veces como pastores, la gente se enfoca más en lo que, ¿qué va a decir de mí la congregación? ¿Qué va a decir de mí el hermano? ¿Qué va a decir? Y aparentamos algo que no somos. Y cuando la gente está viviendo una doble vida, ¿por qué? Porque aquí estás aparentando algo, pero aquí estás viviendo de una manera. Llega el tiempo en el que te explota la bomba y no queda algo más que, en lugar de ser avergonzado, prefiero quitarme con la vida para que la gente no vea lo que realmente soy. Mano, Dios nos llama a la integridad, y la integridad quiere decir que vas a ser una persona tal cual eres. La mayor parte del tiempo nos pasamos explicando, nos pasamos dando explicaciones de nuestras acciones cuando realmente eso no debería ser, porque somos íntegros. Yo soy una persona en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en la tienda, en donde quiera que yo me mueva. ¿Por qué? Porque ese es el concepto integridad. Hermano, tú no tienes que aparentar, y cuando tú no tienes que aparentar, tú vives libre. Porque sí, la gente te conoce con tus defectos, pero tú eres un ser humano que te enfocas en hacer lo mejor para Dios.
Pero si la gente te ve perfecto y te ve sin mancha y la gente ve, oh, mira ese hermano espiritual, mira ese hermano, cuánto sabe, mira ese hermano, pero en la casa no estás viviendo de esto, pero en el trabajo no estás viviendo esto, pero en otros lugares no lo estás haciendo, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Ustedes me han escuchado algunas veces el testimonio de hace muchos años cuando yo estaba en una congregación. No en la anterior de la que salí, sino en otra. ¿Ok? Para los que me conocen, no vayan a creer que estoy hablando mal del pastor donde salí. No de él, de otra. Y yo invité a un amigo. Invité a un amigo una persona que conocía. Llevaba tiempo invitándola y él decía, no, un día de estos. Por fin, el amigo dice, ok, te voy a acompañar a la iglesia. ¿Cuándo? Vamos el sábado. Ok, sábado a las 7 de la noche, perfecto, quedamos, vamos a ir el sábado a las 7 de la noche. Va llegando el hermano. Va llegando el amigo, va llegando a la iglesia. Y vamos entrando, y yo lo saludo, qué bueno que viniste, qué bueno. Y lo llevo a la parte de enfrente, hermano, y le presento al pastor, le presento al hermano que estaba ahí de encargado, que era el pastor. Le digo, mira, este es el hermano aquí, el encargado, este es el líder, el pastor. Le presento a este amigo y el amigo se le queda viendo así, nomás de reojo, así, casi ni le quería dar la mano, pero le da la mano, lo saluda. Ya cuando vamos caminando para la parte de atrás me dice, no hombre, ese es tu líder, ese es tu pastor. Le digo, ¿sí? ¿Por qué? No, dice, allá donde yo trabajo lo conozco, él trabaja allá, dice. Y es bien coqueto y él anda piropeando a todas las muchachas, dice, y a todas anda de piropero allá, dice, anda tirando piropos al por mayor, dice, no hombre. Hermano, se me caía la cara de vergüenza. No porque seamos perfectos, sino porque a veces creemos que el mundo es tan pequeñito que este tipo de cosas no van a salir, no van a salir hacia allá afuera. Y a veces son bombas que nos pegan y nos caen. Si algo tenemos que entender, hermano, es que el Padre le dice a Moisés, habla a Aarón y dile que ellos tienen una responsabilidad porque han sido consagrados, han sido separados, han sido apartados. Lo que tú haces, aún en un lugar remoto que tú piensas que nadie te ve, hay un Dios que te está viendo, hermano. Hay un Dios que está ahí observándote. Y tenemos que entender que cuando hacemos algo para Dios, debemos poseer un pensamiento íntegro, puro y perfecto hacia Dios. Como antes dijimos, esta parashá nos habla más específicamente de las ofrendas que tenían que ver con los sacerdotes y su compromiso de estar ante Dios todo momento. Porque usted dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto que usted está hablando? Bueno, tiene que ver con los sacerdotes y su compromiso de estar ante Dios en todo momento. Podríamos preguntarnos, ¿qué viene a enseñar todo esto a la mayoría del pueblo? La respuesta es que si bien todas estas tareas debían ser realizadas por los sacerdotes y los levín o los levitas eran quienes los seguían, la respuesta es que si bien todas estas tareas debían ser realizadas por los sacerdotes y los levitas, que eran quienes estaban consagrados al servicio divino, debemos saber que esto no deja al lado el resto de las 11 tribus. Todos estaban en el mismo de que tenían que poseer un pensamiento íntegro, puro y perfecto. Fíjense, en el artículo en Moment, así se llama el artículo Moment de abril 2000, Debra B. Darbik escribe: lo que vemos en todas partes son judíos que buscan una forma de vivir judío, judíos que lo tuvieron y lo perdieron, judíos que nunca lo tuvieron y lo quieren, y conversos que lo han elegido y están decididos a cumplir sus compromisos. En abril del 2000, esta escritora dice: lo que vemos en todas partes son judíos que buscan una forma de vivir judío, judíos que lo tuvieron y lo perdieron, haciendo alusión a el tiempo del tabernáculo, del templo, del primer templo, el segundo templo, judíos que tuvieron esa forma de vivir y ahora la buscan. Dice, judíos que nunca lo tuvieron, nunca han tenido estas experiencias cercanas y la quieren, por eso oran.
que Jerusalén sea reconstruido prontamente y en nuestros días. Todos los días usted va a escuchar esta oración. Que Jerusalén, que los servicios, que el servicio de tu pueblo sea construido prontamente y en nuestros días. ¿Por qué? Porque ellos lo están anhelando. Y dice, y conversos, que como usted y yo, que hemos elegido este estilo de vida y queremos cumplirla. Queremos cumplir con sus compromisos. El artículo sugiere que vivir judío significa formas de incorporar la tradición judía en medio de nuestras vidas muy modernas. La parashá de esta semana subraya este punto. La forma de incorporar muchas cosas en nuestras vidas modernas y así poder tener un encuentro con Dios. Los capítulos 6 al 7 por otro lado, se enfocan en el papel del sacerdocio como oficiantes en el santuario y detallan el cuidado especial que debe acompañar a las ofrendas de sacrificio para evitar la impureza. Sobre todo, estos capítulos especifican que ciertas porciones de los sacrificios, con la excepción de las ofrendas quemadas u holocaustos, debían asignarse a los sacerdotes como su parte. Moisés instruye a los sacerdotes para que comiencen su día de servicio en el tabernáculo, quitando del altar las cenizas de la ofrenda del día anterior. Esta ofrenda era la ofrenda olá, la del holocausto, la ofrenda que se quemaba por completo sobre el altar y se describía como ofrenda encendida de agradable aroma a Adonai. Levítico 1:9. El sacerdote retiraba sus cenizas, o al menos una parte representativa de ellas, y las colocaba en el suelo junto al altar. Fíjese, la Mishnah la Mishnah del Valle, en el tratado Tamid, el tratado Tamid, tratado Tamid, le voy a leer, quiero ver, capítulo 1 está hablando... capítulo 2, fíjese lo que dice el capítulo 2. Y ahorita le voy a llevar a la aplicación del templo para que usted vea. Porque esto que está describiendo aquí de remover las cenizas, para nosotros no lo entendemos, pero ahorita espero que usted tenga un entendimiento aún mayor. Capítulo 2 del tratado Tamid dice: el que quería retirar las cenizas del altar madrugaba y tomaba el baño de purificación antes que llegara el encargado. ¿A qué hora llegaba el encargado? No siempre a la misma hora. A veces con el canto del gallo. ¿Cuál es el gallo? No es el animalito. El gallo es el levita, el cantor, el que daba la señal para empezar el servicio. Dice, a la hora que llegaba el gallo, cantaba el gallo, o un poco antes o un poco después. El encargado llegaba y golpeaba con los nudillos en la puerta de la estancia donde estaban, y aquellos le abrían, les decían: venga el que ha hecho el baño de purificación y eche las suertes. Echaban las suertes y a quien le tocaba, cogía la llave, abría la portezuela, entraba al atrio al templo por la cámara de fuego. Los sacerdotes entraban tras él, llevando en la mano 2 antorchas encendidas, y se dividían en 2 grupos. Uno se dirigía por las columnas hacia el este, y el otro también por las columnas hacia el oeste. Mientras iban andando, iban inspeccionando hasta que llegaban hasta el lugar donde se hacían las tortas. Cuando unos y otros se encontraban, se decían: en orden, todo en orden. Dejaban luego a todos los que hacían las tortas que hicieran las tortas. Al que le tocaba limpiar las cenizas del altar, se iba a retirarlas, mientras otros le decían: ten cuidado, no sea que vayas a tocar el utensilio antes de que purifiques tus manos y tus pies en el pilón. Fíjese, dice: ten cuidado, no vaya a ser que toques los utensilios antes de que purifiques tus manos y tus pies en el pilón. Fíjate en el brasero, se encuentra en el ángulo entre la rampa y en el altar, en la parte occidental de la rampa. Ninguno entraba con él ni llevaba lámpara en su mano, sino que caminaba a la luz del fuego del altar. No lo veía ni oía su voz, pero una vez que percibía el ruido de la máquina de madera que había hecho Ben Catín para el pilón, decía: ha llegado la hora.
Entonces santificaba las manos y los pies con el pilón, cogía la paleta de plata y subía a lo alto del altar, quitaba las brasas de una y de otra parte, recogía las más consumidas del interior y descendía. Cuando llegaba al pavimento, volvía su rostro hacia el lado norte y caminaba como 10 codos al lado occidental de la rampa, amontonaba las brasas sobre el suelo a unos 4 palmos de distancia de la rampa, donde eran arrojados los buches de las aves y las cenizas del altar interior del candelabro. Ahora, fíjese, porque esto es lo que leímos en la Mishnah. Ahora, lo voy a llevar. Déjeme ver por aquí, a ver si me funciona esto. Aquí está, mire, lo voy a llevar. Esta es la aplicación del app, ¿ok? Y lo voy a llevar. Aquí está la parte del templo. Lo que acabamos de leer de la Mishnah nos dice. Perdón, me salí para acá. Déjeme entrar al área del. Aquí está el área del altar. Lo que acabamos de leer nos está diciendo que ese espacio que usted ve arriba de las escaleras es un espacio sagrado. El altar está ahí arriba. Y si nosotros entramos aquí a esta parte, aquí vemos donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. ¿Ve? Aquí está para lavarse las manos y los pies. De hecho, aquí hay un rollito de la Torá. Este no era el que quería enseñarle. Déjenme ver si hay. Aquí está otro. Mire, aquí dice Kior Lavacro. Arqueología. Este es un recurso de arqueología. Dentro del Beit Atinas, casa de Atinas, el edificio de la esquina sureste, estaba el Kior, el lavacro. La cámara estaba ubicada en la esquina noreste del edificio y era conocida como el Beit HaKior, casa del Kior. Era necesario estar en este lugar, ya que cualquier sacerdote que se acercara al altar o a la rampa del altar estaba sujeto a muerte, como dice la Torá. Éxodo 30, versículo 17 al 21. Debido a que el Beit Atinas se abría tanto a la Azara como al Heil, el edificio tenía la santidad de Azara. Tenía que estar ubicado en este rincón particular para cumplir con el requisito de estar entre el altar y el ulam del edificio del templo. El Kior tenía 12 grifos para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies. El Amá, zanja, rodeaba al Kior para que la sangre en sus manos y pies fuera al desagüe. Eso quiere decir que el sacerdote se lavaba las manos y los pies. Acuérdense, nadie podía entrar al altar. Y este concepto es lo mismo de Shabbat. Usted no toca el pan antes de que se lave las manos. ¿Por qué se lava las manos? Porque este es el concepto de que cuando usted va a llegar al altar, tenía que lavarse las manos y los pies. Una vez que el sacerdote se lavaba las manos y los pies, salía a esta área. Aquí hay unas escaleras. Subía las escaleras. Y entonces usted puede ver que aquí está la rampa. Y en la rampa estaban los fuegos. Hay 3 fuegos. ¿Ve? Y hay un montón de cenizas. El sacerdote sacaba las cenizas. Usted ve cenizas ahí abajo del holocausto que estaba ardiendo. Y las ponía en un montón. Acuérdese. Mire. Aquí nos da una referencia a la Mishnah de lo que es el altar. Aquí están los fuegos. Aquí está viendo los fuegos. Y aquí está viendo las cenizas. Eso quiere decir que sacaban las cenizas y las amontonaban aquí en este montón. Está el montón de cenizas. Y después tenía que retroceder por la rampa. Sí, de espaldas, vámonos por la rampa. Hasta llegar a la parte de abajo. Acuérdese que sus hermanos le decían, antes de subir, sus hermanos le decían, asegúrate de lavar tus manos y tus pies. Eso quiere decir que cualquier sacerdote que pasara esa área que es sagrada, usted ve los postes ahí, tiene un espacio de santidad mayor, tenía que venir y lavar sus manos
en esta área de aquí. Ahí está el grifo, ahí está donde lavaba sus manos para poder subir al templo. Esta aplicación es maravillosa porque nos permite ver lo que nos dice la Mishnah, nos permite hacer el recorrido y ver la forma en que ellos veían en los espacios sagrados, los espacios santos. Porque nadie podía subir a ese lugar sin estar completamente con el entendimiento de aquel lugar, de a dónde iba a subir. Las cenizas son los restos de una ofrenda pasada, pero no son meros desperdicios. Conservan un rastro de la santidad que poseía la ofrenda al ser presentada sobre el altar. El mandamiento de respetar las cenizas nos recuerda que el pasado debe ser honrado. Además nos enseña que el trabajo del nuevo día no puede comenzar hasta que se respete el pasado. Las cenizas no tienen lugar en la ofrenda del nuevo día, pero deben eliminarse adecuadamente antes de que se presente la nueva ofrenda. Esta es la ley que asegura la continuidad en el ciclo de las ofrendas. ¿Cómo mostramos respeto al pasado? Una forma es mediante el manejo adecuado de la tradición. La tradición honra el pasado, dándole una voz en el presente. Debemos vivir en el presente, pero las tradiciones adecuadas aseguran que el pasado no se vuelva irrelevante o simplemente anticuado. La parashá de esta semana proporciona otra clave para la continuidad. Mientras el sacerdote retiraba las cenizas, quedó un fuego sobre el altar. El mandato de mantener el fuego encendido fue tan importante que la Torá lo da 3 veces en Levítico 6:2, Levítico 6:5 y finalmente Levítico 6:6. Un fuego permanente se mantendrá encendido sobre el altar y no se apagará. Las cenizas se quitan día a día, pero el fuego es permanente. Le voy a hacer una pregunta. Para los que tienen chimenea, yo creo que esto lo compartí hace un año. Los que tienen chimenea, una de las cosas de darle mantenimiento, o un fuego normal, una de las cosas de darle mantenimiento es remover las cenizas. ¿Por qué? Porque al remover las cenizas usted tiene espacio para la nueva leña, para el fuego. Imagínese un altar que nunca tuviera mantenimiento. Un altar al que nunca se le quitaran las cenizas y estuviera el sebo, la grasa y todos los residuos de los animales y más leña sobre él y que estuviera. Iba a llegar un momento en el que las cenizas iban a ser imposibles que el fuego encendiera. A veces nosotros no quitamos las cosas del pasado. Tenemos que honrarlo. Porque a través de esas situaciones Dios obró para bien, pero tenemos que asegurarnos de remover las cosas del pasado para que haya lugar a la experiencia que el Padre va a hacer. Por eso Romanos dice, todo obra para bien, para los que conforme a su llamado, a los que conforme a su llamado han sido guiados. Entonces, cuando nosotros seguimos viviendo en el pasado, seguimos viviendo lo que nos pasó, no queremos avanzar hacia adelante. No queremos estarle dando mantenimiento a nuestro altar, remover las cenizas para traer una ofrenda diaria, para traer una ofrenda nueva, para que el Padre pueda seguir trabajando con nosotros. Dice aquí, las cenizas se quitan día a día, pero el fuego es permanente. La continuidad requiere que algo permanezca igual en medio de todos los cambios que nos asaltan. El misterio de la Torá es que aunque es antigua, no pertenece al pasado, sino al presente. Cada año, a medida que avanzamos en el ciclo de las lecturas de la Torá, descubrimos algo nuevo, algo que se adapta de manera única a las necesidades del día. Estos 2 requisitos, honrar las cenizas de la ofrenda pasada y sostener una llama siempre presente, salvaguardaron la continuidad de la adoración en el tabernáculo y siglos después en el templo. Honrar el pasado y mantener una conexión vital con las escrituras reveladas también proporciona la continuidad del fuego de Dios en nuestros días. En conclusión, todos estos puntos nos enseñan en conjunto cómo debemos estar delante de Dios y en qué forma debemos servirlo.
con pureza física y pureza moral, de buena gana y con sometimiento exclusivo a Dios, con compromiso interior, con fidelidad, obediencia y dedicación constante, sin ostentar y con entrega. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjense lo que nos dice Hebreos. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor. Y usted me dirá, ¿qué es temor? Bueno, yo le tengo temor a Dios. Siempre tenemos que ir a la definición bíblica. La definición es, la Biblia nos da la definición mejor que podamos encontrar, mejor que Wikipedia, mejor que cualquier diccionario. Y Salomón nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando dice que tengamos que sea aceptable con temor, tenemos que relacionarlo con la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor tiene que ver con la reverencia. Usted tiene temor y reverencia, usted se acerca a Dios teniendo temor de que, Padre, quiero hacer lo mejor posible y quiero hacerlo de la mejor manera. El temor es que usted quiera hacerlo de la mejor manera, que usted tenga un entendimiento de lo que es santo, de lo que es sagrado, de lo que es apartado. Ese es un verdadero temor. Temor no es, pues yo le temo a Dios por lo que Él me puede hacer. No. Yo le sirvo a Dios porque si no, Dios me castiga. No. Si tú no le sirves a Dios, te va a pasar algo malo. Ese ha sido el mensaje de muchos años. Pero no educamos al pueblo de que tenemos que acercarnos a Dios conscientes de quién es Él, conscientes de lo que nosotros damos para Dios. Hermano, el evangelio de la manipulación se tiene que terminar. Las iglesias no tienen que estar llenas porque usted está constantemente amenazando a la gente. Si tú no vienes, te va a pasar esto. Si tú no haces esto, te va a pasar. Si tú Dios no es así. Dios dice, si tú no haces las cosas que tienes que hacer, va a haber consecuencias, pero es decisión tuya. Yo no te estoy constantemente diciendo, hazlo, porque si no te voy a castigar, porque si no te voy a quebrar un pie, porque yo me acuerdo, hermanos, que aún en mi ignorancia, yo fui capaz de decir, si tú no le sirves a Dios, Dios te va a quebrar un pie, Dios te va a mandar al hospital, Dios te va, para que tú le sirvas a Dios. Yo me acuerdo que yo lo dije en alguna ocasión, si tú no, ahora, que Dios lo puede hacer, claro. Dios lo puede hacer como un medio para llamar tu atención. Pero que un líder, que un guía tuyo te esté diciendo, si tú no lo haces, te va a quebrar un pie, te va a hacer esto, te va a hacer lo otro. Yo pienso que eso no es adecuado. Ahora, si usted me pregunta, ¿Dios lo puede hacer? Yo tengo un testimonio sentado enfrente de mí, que Dios literalmente le quebró la espalda para llamar su atención, para hacer un despertar. Tenerla en la cama todo un año. Usted no se me mueve de aquí por todo un año porque voy a trabajar en usted. Pero de ahí decirle, Dios te va a quebrar, para que tú le atiendas. No, hermano, no. Tenemos que educar, tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar lo que es las cosas santas, las cosas sagradas, la manera en que tú te acercas a Dios. Yo creo que si algo nos hace falta como pueblo de Dios, es el hablar menos y el educarnos más, porque al educarnos más nosotros vamos a tener un mejor entendimiento de las cosas. Habla Moisés y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Y mire, Moisés fue tan enfático que habló con
habló con Aarón, habló con sus hijos una y otra y otra y otra y otra vez. Fueron tantas las veces que los vemos hablando las instrucciones, que cuando el tabernáculo es iniciado, el servicio está ahí. Nadab y Abiú muere por desobedecer una instrucción. ¿Qué le da a entender eso? ¿Les faltó instrucción? No, Moisés se cansó de dar instrucciones. El pueblo pierde la tierra. ¿Por qué? Por desobediencia a una instrucción. ¿Le faltó instrucción? Moisés termina sus últimos 30 días en el libro de Deuteronomio. Da 5 sermones con ellos. Les repite todas las enseñanzas. Y aún así cuando el pueblo entra, se desvía. ¿Por qué le da a entender esto? Que nosotros no lo sabemos todo, hermano. No lo vamos a llegar a saber todo. Somos materia en constante proceso. Aquel que se niega a seguir estudiando y seguir aprendiendo está listo para ir muriendo gradualmente. Hermano, debemos ser estudiantes de por vida. Javes dice una frase que me gusta y es Talmid for life, estudiantes de por vida. Y eso es lo que hacemos cada semana, hermano, estudiando aquí. Eso es lo que venimos a hacer. El hecho de que usted vea, como siempre digo, el hecho de que usted vea una gran cantidad de libros aquí y una gran cantidad en mi biblioteca, no quiere decir que yo soy inteligente, no quiere decir que yo sé más que ustedes. Es que yo tengo un temor por querer hacer las cosas de la mejor manera. Y yo siempre le digo a mi rey, permíteme hacerlo mejor. Y permíteme que las cosas que yo no sé, tú pongas los medios, pongas las herramientas y pongas las personas necesarias para poder seguir creciendo y poder seguir madurando. Necesitamos un balance, porque ahora no queremos hacer y traer nuestras ofrendas, traer muchas cosas porque fueron abusados. Y podemos decir, yo no me voy a dejar manipular por nadie. Pero en ese sentir y en ese proceso nos volvemos irreverentes. Hermano, ¿qué tiene que ver todo lo que hemos estudiado? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Que Dios le da una instrucción a Moisés y le dice, habla a Aarón y a sus hijos. Y diles, el pueblo va a traer ofrenda, pero ustedes se van a encargar de hacerlo lo mejor posible. Fíjese, lo voy a llevar aquí con esto voy a terminar rapidito. Lo voy a llevar a un libro que siempre es bien citado. Lo voy a llevar a un libro que es bien citado siempre. Déjeme, estoy buscando aquí. El libro de Malaquías. El libro de Malaquías. Estoy buscando la cita aquí. Permítame tantito. Permítame. Malaquías capítulo 1. Aquí está. Biblia. Déjeme quitarle esta parte para que se vea mejor. Y ahí está. Fíjese. Libro de Malaquías. En el capítulo 1. Esta es la Reina Valera. Y esta la Reina Valera dice, Yahweh reprende ¿a quién? A los sacerdotes. ¿Por qué? Porque esta parashá dice, habla a Aarón y a sus hijos. Y fíjense lo que dice. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís,
¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Todavía ellos decían, ¿en qué te hemos menospreciado? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Yahweh de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pues ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Yahweh de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? ¿Se acuerda que dice? El fuego del altar está ardiendo y no se apagará. Aquí dice, ¿quién alumbrará el altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Yahweh de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque de donde el sol nace hasta donde se opone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahweh de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Yahweh, y cuando decís que su alimento es despreciable. Además, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Yahweh de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Yahweh. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Yahweh lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Yahweh de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Después vamos a leer el capítulo 3, aquí rapidito. Versículo 5 dice: y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudaron en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahweh de los ejércitos. Porque yo no cambio, porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traer los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y destruirá el fruto de toda la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahweh de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Yahweh de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Yahweh, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Ve? Porque a veces nos quedamos en los diezmos, pero no seguimos leyendo. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y no andemos afligidos en presencia de Yahweh de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no son los prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh lo escuchó y oyó, y fue escrito el libro en memoria delante de él para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos, en el día que yo actué, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Amén. Estamos viendo que el problema no era que no solo estaban trayendo los diezmos, sino que los sacerdotes habían permitido
que el pueblo trajera y que al altar del Todopoderoso llegara el cojo, el enfermo, todo aquello que no era permitido para presentarse al altar, estaba llegando al altar. Hermano, nosotros tenemos una responsabilidad bien grande, porque como pastores, ministros, líderes, de alguna manera estamos guardando la presencia de Dios, no solo nuestras vidas, sino las vidas de aquellos que caminan con nosotros. Y estamos permitiendo que cualquier tipo de ofrenda sea aceptable a Dios. El cojo, el enfermo, el tuerto. ¿Cómo podemos aplicar esto a las ofrendas? Una ofrenda que no ha sido consagrada y que no es perfecta para Dios. Aquel que está en pecado. Aún puede tener un ministerio en la iglesia. ¿Por qué? Porque es necesario en la iglesia. Hemos adulterado los altares donde proclamamos que la presencia de Dios está ahí y no nos hemos esforzado por mantener la santidad de Dios y por trabajar en mantener el fuego de Dios en nuestras vidas. Hermano, tenemos que ser cuidadosos en la forma de nuestro servicio a Dios. Es cierto que Dios mira al corazón, pero también es cierto que Dios mira el tipo de ofrenda que tú estás trayendo. Esfuérzate, sé valiente y sobre todo, trae a Dios una ofrenda de olor grato, de olor fragante. Preséntale al sumo sacerdote Yeshua la mejor ofrenda. ¿Tú crees que Yeshua, nuestro sumo sacerdote, en el orden de Melquisedec, va a presentar una ofrenda que esté tuerta, que esté coja, que esté con defectos? A veces esa ofrenda somos tú y yo, llena de defectos, y nos presentamos y decimos aquí, es que el Señor conoce mi corazón, sí, pero ese es un cliché muy trillado, en el cual nos ponemos como escudo en todo el tiempo. Es que el Señor conoce mi corazón por no querer cambiar y por no querer ser diferentes. El Señor conoce tu corazón, pero también conoce tus acciones. Y el Señor que te ve levantando las manos en la iglesia es el Señor que te ve cuando estás solo. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así vas a mantener la santidad del altar. A tal grado que cuando tú saques las vestiduras que son sagradas, tienes que cambiarte porque esa santidad no puede ir fuera del campamento. Y mira, pudiéramos hablar mucho de esto. La santidad no puede ir fuera del campamento. ¿Dónde están nuestros oídos? ¿Dónde están ¿Dónde están? A veces decimos, ¿por qué no podemos ir a predicar a un prostíbulo, a una cantina, a un bar? Hermano, porque somos ofrenda inmunda. Cuando usted se quiera ir a meter a un lugar de estos, más vale que usted sea ofrenda totalmente consagrada, en corazón, en mente, en espíritu. Porque si no, en lugar de salir con un alma evangelizada, usted va a salir adoctrinado por lo que encuentra ahí enfrente. Lo tenemos que tener cuidado. Eso no quiere decir que vamos a estar atemorizados todo el tiempo, pero eso se llama dominio propio, hermano. Dominio propio. Y hoy, en esta celebración de Pesaj, ¿qué mejor manera de poder decirle al Padre, cuando usted se siente a la mesa y puede usted esté conmemorando a través del ceder, el decir, Padre, yo quiero de una vez y por todas tener la redención completa de Egipto? Porque a veces Egipto sigue rondando nuestras mentes, lo queramos reconocer o no, Egipto sigue rondando nuestras mentes. Y es tiempo de dar el salto,
Es tiempo de brincar más allá. Es tiempo, como le leí al principio, Shabbat Hagadol. ¿Por qué? Porque los sabios dicen que en ese tiempo el pueblo de Israel tuvo que salir de su idolatría, tuvo que salir de su forma de ver de las cosas, tuvo que salir de su forma asimilada que tenía y decir, vamos a tomar este carnero para que en el día 14 podamos sacrificarlo. ¿Cuántos sistemas, cuántos dogmas, cuántas tradiciones, cuántas cosas usted y yo no tenemos que sacrificar para poder brincar a la redención y a la libertad que el Mashiach nos ha dado? Familia, espero que esta clase haya sido de bendición, espero que haya tenido sentido. No se trata de solamente venir delante del Padre, sino se trata de tener un compromiso de mente, alma y espíritu. ¿Sabe usted por qué nos levantamos con el Shema en la boca? Porque estamos reconociendo que el Padre es uno. Y estamos reconociendo que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Sabe por qué nos acostamos con el Shema? Porque nos acostamos recordando que quizá fallamos. Quizás hicimos cosas que no tenemos que hacer, pero tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y al próximo día, si el Padre nos da aliento de vida, tenemos que esforzarnos. La mente del creyente no se trata de un servicio mediocre, no se trata de un servicio a medias. La vida del creyente se trata de un servicio completo, un servicio con excelencia y un servicio en entrega total. ¿Que tenemos faltas? Sí. ¿Que tenemos fallas? Sí, pero reconocemos y nos sometemos completamente al Señor diciendo, aquí está mi ofrenda completa para que arda continuamente, y continuamente saco las cenizas de las experiencias desagradables para que vuelva a ser consumado, y vuelvo y el ciclo de la ley de continuidad en mi vida, en mi corazón, esté completa. La ley de la continuidad de Shabbat. Usted llega a Shabbat, pero en toda la semana usted trabaja para que el hogar tenga shalom y para que el día séptimo usted se pueda sentar a la mesa y diga Shabbat Shalom, y que el shalom del Padre esté aquí. No hay nada más desagradable, hermano, que poder decir Shabbat Shalom viernes en la noche y que la casa sea un campo de batalla en toda la semana. Y luego venir el viernes y decir, vamos a decir Shabbat Shalom y vamos a orar y vamos a hacer unos ritos y vamos a hacer unas cosas que son parte de la tradición. Pero en toda la semana no trabajamos en ello. No hay nada más triste que poder llegar a la noche y decir Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y recordar que durante todo el día fuimos infieles. Por eso es que la ley de la continuidad nos hace entender qué tan fieles tenemos que ser para mantenernos constantemente. Fallé, pero ayúdame, Padre, porque quiero ser mejor. Fallé porque quiero ser mejor. ¿Sabe por qué yo vivo feliz? ¿Sabe por qué yo vivo feliz? Porque la gente me conoce tal como soy. Usted va al trabajo y pregunte quién es Juan Carlos. Y le van a decir quién es Juan Carlos. ¿Quién es Juan Carlos como el manager de la fábrica, como el manager de producción? ¿Quién es? ¿Cómo te trata? ¿Cómo es? Y la gente le va a dar una descripción del mismo hombre de Dios que usted conoce, del mismo hombre de Dios que está frente a la cámara, del mismo hombre de Dios que trata de ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor ciudadano. Yo no trato de aparentar. Usted me conoce. ¿Cometo errores? Sí, cometo errores, pero usted me conoce. Cuando cometo un error, yo no tengo problema en ir con la persona y decir, discúlpame, perdóname. A veces me ofenden. Y yo he tomado la decisión de que cuando las personas me ofenden, yo no tengo que tomar la actitud de víctima, sino yo voy con la persona y le digo, perdóname. Cuando quizás en otro tiempo yo diría, si él me ofendió, hasta que él venga y se humille y me pida perdón. No, tú me ofendiste, perdóname. Lo que menos quiero es tener problemas con nadie.
¿Por qué? Porque mi ofrenda tiene que ser excelente delante del Padre. Y eso nos lo enseña la Torá, hermano. La Torá nos enseña a tomar responsabilidad por nuestros actos y ponerlos por obra. Si usted le pregunta a mi esposa quién es Juan Carlos, ella le va a decir. Ella le va a decir cuando en otro tiempo, ella misma lo ha dicho, ella pudiera decir, el Juan Carlos que predica ahí no es el Juan Carlos de mi casa. Ese es un hipócrita. Ella se lo dice y yo no tengo problema en reconocerlo. ¿Por qué? Porque aquí dice cosas bonitas y en la casa se olvida de mí. Pero ahora, pregúntele a mi esposa quién soy yo. Pregúntele a mis hijas quién soy yo. Yo no digo soy un gran padre, soy un gran esposo. A mí nunca me va a escuchar decir soy un gran padre, soy un gran esposo, soy un gran hijo, soy un gran ciudadano, soy un gran trabajador. Lo que a mí sí me va a escuchar decir es, vaya y pregúntele a la gente que está a mi alrededor. Ellas le van a decir quién soy yo. Lo que yo sí le voy a decir es, trate de ser imitador de mí, porque yo soy imitador del Mesías. Y en ese pensamiento, nosotros traemos nuestra ofrenda, nos esforzamos y tratamos de ser mejor cada día. Familia, Shabbat Tov, que tengan una buena semana. Hag Sameach, Pesach, que tengan una buena celebración de Pesach este día. Acuérdese, durante 7 días no comemos pan con levadura, así es que comemos matzah, comemos otras comidas que no tengan levadura, no comemos trigo, no comemos cebada, no comemos centeno, no comemos avena, y esto representa el pecado, que así como algo físico nos enseña algo espiritual. Tenemos que aprender a vivir sin pecado. ¿Por qué? Porque, como le decía, esta semana yo daba una enseñanza y decía, esta menorá es algo bien interesante, porque esta menorá, si nosotros la volteamos, nos va a enseñar que Pesaj tiene que ver con las bodas del Cordero, pero panes sin levadura tiene que ver con Yom Kippur. Si tú aprendes a vivir sin pecado en panes sin levadura, vas a tener un buen Yom Kippur, porque en el día del juicio se te escuchará decir, bien hecho, siervo fiel, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso están conectadas. Pesaj, Sukkot, las bodas del Cordero. Panes sin levadura, Yom Kippur. Primicias, Yom Teruah. Y Shavuot, el derramamiento del Espíritu. Familia, shalom, bendiciones, pásesela bien, disfrute la cena de Pesaj, la conmemoración de Pesaj. Nosotros vamos a estar haciendo lo mismo esta tarde, nos vamos a estar gozando y nos estaremos viendo la próxima semana. Familia, gracias a todos aquellos que se conectaron, gracias a todos aquellos que fueron parte de este tiempo de estudio conmigo. Como siempre les digo, aprendí algo de mi maestro y siempre les digo, no me crea nada, verifíquelo con la escritura, pídale al Ruach y que le dé la dirección correcta para que podamos ser los mejores siervos del Todopoderoso. Mañana, 7 de la noche, tendremos el Blueprint de la Torá con mi hermano y amigo Javes Figueroa. 7 de la noche, por ahí nos vemos. Familia, shalom, bendiciones.